Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de un filósofo bastante interesante y que va a dar a mucho tiempo para reflexionar sobre los juicios que nosotros emitimos sobre las cosas. Y este filósofo del que estamos hablando es Montaigne. Pues bien, en este episodio de las Apas de Pitágoras vamos a hablar sobre un texto que nos quiere decir acerca de cómo es que nosotros nos formamos un juicio de las cosas y las cosas para nosotros, en base a ese juicio, pueden ser buenas o malas. Sin embargo, Montaigne deja muy en claro que la cosa en sí misma no posee ninguna cualidad positiva o negativa. Es decir, que por más desagradable que sea algo o por más placentero que sea algo para nosotros, no significa que esa cosa en sí misma sea buena o mala, sino que tal cosa es un juicio que nosotros emitimos y por lo tanto, como es un juicio subjetivo, tal cosa, si es que es buena para nosotros, no significa que vaya a ser buena para todo el mundo, o viceversa, si es que es mala para nosotros, no significa que para todo el mundo tal cosa vaya a ser un mal. Una antigua sentencia griega dice que a los hombres no les incomodan las cosas por sí mismas, sino las opiniones que se forman en base a las cosas. Y esto da pie a muchas reflexiones que pueden suscitar a ejemplos como el de la pandemia misma, ¿no? La pandemia para algunos puede representar un mal que incluya bastantes experiencias desagradables como podrían ser el estrés, la ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Pero eso no implica que, por ejemplo, la pandemia en sí misma sea un mal, sino que la pandemia existe, es una cosa que se nos presenta y nosotros como sujetos emitimos un juicio ante esa cosa que se nos presenta ante nosotros y la podemos convertir en una experiencia sensorial que para nosotros pueda ser un fenómeno desagradable, o también de la pandemia misma para algunos puede ser algo totalmente placentero. Es decir, que les vino bien quizás el estar en sus casas o el dejar de hacer ciertas actividades que se hacían antes de que viniera este fenómeno y ahora ya no las hacen y eso les procura un placer, los hace de cierto modo algo reconfortante. Ante todo esto, Montaigne reflexiona diciendo que si el mal que para algunos ciertos fenómenos les aqueja no se encuentra en la cosa misma, sino que ese mal es consecuencia de un juicio que hace el sujeto sobre la propia cosa, lo que dice Montaigne es de que ese juicio puede cambiar y hacer que una cosa que en su principio al sujeto le parecía algo desagradable se puede volver algo que sea placentero o que al menos se pueda sobrellevar, porque como ya dijimos, lo desagradable no se encuentra en la cosa misma, sino en el juicio que una persona hace sobre tal cosa. Ante todo esto, Montaigne reflexiona también sobre los males, es decir, sobre el impacto que tienen los males sobre el individuo. Y es una reflexión bastante interesante cuando dice que los males que son bastante difíciles de sobrellevar, en realidad pasan por un periodo de tiempo demasiado corto, ya sea porque lo termina superando el sujeto o el mal termina acabando el sujeto. Sucede una de las dos cosas. Y otros son los males que son más pequeños, pero que se prolongan en el tiempo. Es decir, se padece una incomodidad menor, pero por más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto lo puede tolerar más. Pero ante todo esto, como ya vimos que el mal es un juicio que se emite sobre la cosa misma, Montaigne dice que quien padece esos males por demasiado tiempo, es decir, si hay algo que aqueja al sujeto y que el sujeto no ve pronta su finitud de ese mal, es también en parte porque el sujeto ha decidido prolongar ese mal. ¿Y cómo lo ha decidido prolongar? Manteniendo ese juicio que se tiene sobre tal cosa. Es decir, que por ejemplo un fenómeno se nos presenta y ese fenómeno, hay fenómenos
que no están en nuestras manos para cambiarlos, ¿no? Entonces ese fenómeno nos está afectando de cierto modo y por lo tanto nosotros no lo podemos cambiar, pero nuestro juicio sobre tal fenómeno sí puede cambiar, y al menos si no se quiere aceptar, se puede sobrellevar de una mejor manera. Es decir, por ejemplo, la pandemia es algo que está externo a nosotros y que no podemos cambiar. Sin embargo, la primera impresión que tuvimos sobre la pandemia no tiene que permanecer por siempre del mismo modo, porque es un juicio que nosotros hacemos sobre este fenómeno y podemos cambiarlo para hacer el fenómeno más llevadero. Es decir, analizarlo en su totalidad y ver también las cosas buenas y las cosas aprovechables que se pueden sacar de este fenómeno. No hay mal que dure por siempre. Sin embargo, nosotros tenemos la gran posibilidad de decidir cuánto queremos que ese mal dure, porque nosotros somos los que emitimos tales juicios y por lo tanto nosotros mismos somos los que podemos cambiar esos juicios por otros que sean mejores. Después de lo que nos ha contado Montaigne acerca de los juicios de las cosas, puedes comentarnos en los comentarios qué piensas al respecto de lo que nosotros pensamos de los fenómenos y en el cómo nuestro pensamiento o nuestro juicio que hacemos de las cosas nos llega a afectar de varios y diferentes modos.